Hola, buenas. Bueno, continuando con los videos de precalentamiento de R, en este video vamos a ver cómo definir funciones en R y algunas sutilezas o cuidados básicos que hay que tener en la definición de las funciones. Bueno, el tema de definir funciones es una de las cosas más interesantes que proveen los lenguajes de programación, básicamente porque es lo que nos permite armar estructura que nos interese a nosotros, ¿no? Y no depender de lo que ya viene hecho, eh, y sobre todo también porque eh, teniendo definidas funciones que tengan algún objetivo general, eh, las podemos reutilizar. Entonces, una de las cosas más interesantes que tiene la programación es la posibilidad de reutilizar el código, ¿no? Entonces, si nos armamos funciones que nos sirvan para hacer una amplia gama de cosas, dentro de un tema, obvio, tenemos altas chances de después poder reutilizarlas para otras cosas y entonces, bueno, acelerar mucho el proceso constructivo, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos un vector X que va a ser pensémoslo como un número primero, donde ponemos el valor 1. Supongámonos que nosotros lo que queremos hacer es una operación sobre X que vamos a resumir como hacer X más 10, y ahora nos interesa repetirla, ¿no? Supongamos que asignamos en esto. Nos interesa repetir la misma operación pero para X igual a 2. Entonces ahora tenemos que volver a poner y igual a X más 10 y otra vez no sé, para X igual a 6 y igual a X más 10. Bueno, claramente uno no tiene ganas de volver a escribir esto una y otra vez para cada valor de X que nos interesa. Obviamente esto es esquemático, ¿no? O sea, X más 10 es una operación muy sencilla, ¿no? Hay muchas formas de resumir esto, ¿no? Ustedes podrían decir, mientras ven esto, bueno, ¿por qué no haces así? Escribís 2, 6 y haces y igual a X más 10 y ya tenés tu y, que es el X más 10 de cada uno de esos casos. Perfecto. El tema es que si lo que equivale a hacer X más 10 es una operación que me lleva acá una línea, otra línea, otra línea, otra línea, otra línea, otra línea, otra línea, se me va a empezar a volver muy dificultoso leer el código. Entonces, ahí es donde viene la utilidad de definir unas funciones. Si yo puedo capturar toda esta parte del código, sacarla de acá, ponerla acá arriba y tener esa función definida y después directamente acá poner f de x, me ahorro un montón de tiempo, facilito la lectura del código, y bueno, con esta lógica que les digo, se vuelve más reutilizable lo que haga, sobre todo pensando en procesos que sean más grandes que solo sumar 10, ¿no? Entonces, con esa motivación que les cuento, vamos a ver cómo se define en R una función. La voy a llamar f. Una función en última instancia va a ser una variable, así que puede tener un nombre cualquiera, siguiendo las mismas reglas que vimos para el resto de las variables, ¿sí? No puede tener un número adelante, no puede tener signo pesos, etc. Entonces las funciones las definimos a través del comando function, que viene acompañado de un paréntesis. Y después, suponiendo que lo que vamos a escribir lleva más de una línea, adentro de corchetes ponemos todo el resto adentro de llaves ponemos todo el resto de las operaciones que queremos realizar. Entonces, supónganse que nos interesa aplicar nuestra función a una variable x, que va a ser el input de
esta función. Acá vamos a poner esa variable x. ¿Sí? Acá van a ir los inputs de la función que armemos. La idea es que lo que realicemos con la función va a necesitar estos inputs y otras cosas que construyamos adentro. Entonces, por ejemplo, la misma función que hacíamos antes, podemos acá anotar resultado x igual a x más 10 y abajo vamos a poner un return resultado. Esta es la estructura básica que se va a repetir a lo largo de la mayor parte de las funciones que hagan, ¿sí? Va a haber un input, vamos a hacer algún tipo de cálculo con ese input y típicamente ese resultado lo vamos a guardar en una variable y vamos a retornar eso. En funciones más complejas, esta estrategia es especialmente útil, de nuevo, porque facilita la lectura. En algo tan sencillo como esto, bien podríamos poner esto directamente. Sí, esto también funciona, está perfecto. Yo les estoy mostrando lo otro únicamente porque escalea, digamos, se traslada mejor a cosas más complejas. Mismo en R está el detalle de que si yo sencillamente pongo acá x más 10, también va a funcionar la función. Porque si la última sentencia que tiene la función es algo que correspondería a un comando de consola, no una asignación de variable, ¿no? Sino un comando, lo va a retornar. En cualquier caso, no es una buena práctica hacer esto porque dificulta entender qué es lo que hace la función. Esto es mucho más claro. Entonces preferimos este tipo de sintaxis, digamos. Acá no importa, si uno pone el resultado podría ser R, ¿no? Pero hay un punto a partir del cual guardo el resultado y yo ya sé que eso es lo que va a ir adentro del return. Bien, entonces la función la compilamos corriendo la primera línea de la función. Y entonces ahora, yo en vez de poner acá x más 10, puedo poner f de x. Como esperan, en este caso x será este vector y va a ser x más 10. ¿Sí? Fíjense un ejemplo en el cual podría agregar más cosas acá. Cuando veamos loops en uno de los próximos videos, van a ver que hay formas más elaboradas de escribir las cosas para ir separando, etcétera, y ahí va de nuevo, vuelvo a insistir, va a ganar más sentido haberlo escrito así. Entonces, algunas sutilezas que hay que tener en cuenta. Esto sería definir la función, ¿sí? Uno puede poner más argumentos a la función, ¿sí? Acá podría tener 2 argumentos. Entonces acá podríamos tener un x más y más 10 por 2. Y fíjense que en este caso, si yo corro solo esto, R me avisa: che, te falta el argumento y, lo necesitamos. No tengo un valor por default. Entonces tendría que agregarle el valor de i. ¿Sí? ¿Qué es esto del valor por default? Bueno, en un montón de casos a veces es útil tener fijado algún valor porque típicamente uno no lo va a cambiar. Supónganse que en general este valor de i que estoy poniendo acá, yo siempre lo tengo fijado, no sé, menos 3. Entonces yo puedo, escribiéndolo de esta forma, ahorrarme la necesidad de tener que especificar siempre i. Lo puedo especificar. ¿Sí? Fíjense. F de xy da esto. Ahora si yo hago f de x, ahora me da un resultado distinto, que podemos poner f de 0, que se entienda un poco más. Fíjense que lo que está haciendo es menos 3 más 10 por 2, o sea 14. Mientras que, no sé, si pongo acá un i igual a 10, me da 40. 10 más 10 por 2, 40. Entonces, tenemos la posibilidad de poner varios argumentos y lo que les quería contar a continuación era las sutilezas que hay que tener cuidado con las funciones.
algo importante que hay que tener presente siempre es que lo que ocurre dentro de la función solo afecta a lo que está adentro de la función. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo, imagínense que yo acá hago esta asignación. Le asigno esto a x y retorno x. ¿Sí? Si yo hago esto afuera del código, ¿no? Fíjense, x igual a 10, y copio esto, vamos a poner un valor de y también, igual a 10 también, me va a cambiar el valor de x. ¿Sí? Ahora, en este nivel en el que estoy trabajando, estoy como en lo que se llama el entorno o environment global. Entonces, las variables que estoy afectando son las que están en ese entorno, el global. ¿Sí? Si yo esto lo hago dentro de la función, no me va a cambiar el valor de x que yo tengo afuera de la función. Fíjense, si yo ahora pongo f de xy, ya con todo esto, más o menos que me olvidé cuánto tenía que dar. Ahí está, ahora sí. Y x sigue valiendo 10 después de haber corrido la función, ¿sí? Entonces, tengan presente que lo que hacen adentro de la función no afecta a lo que está afuera. Por el contrario, si yo tengo que adentro de mi función uso una variable que no está definida afuera, supónganse que yo ponga algo así, en vez de más 10 le pongo más a. Y yo no tengo a definido adentro de la función. Veamos qué pasa si yo corro esto así. Me dice que no encuentra a. Veamos qué pasa si yo pongo a igual a 10 acá. Fíjense, ahora sí vuelve a funcionar la función, dando lo mismo que cuando teníamos el 10 puesto. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo R? Cuando no encuentra la variable adentro de la función, lo que hace es irla a buscar afuera. Y esto sí es importante tenerlo en cuenta porque, fíjense que si yo tengo esto así, y ahora lo repito, pero pongo un 20 acá, el resultado cambia. ¿Por qué? Porque cuando esta función va a buscar el valor de a, se encuentra con el último que fue definido. Y entonces la misma función me puede dar resultados distintos porque yo cambié parámetros globales. Por eso hay que tener cuidado de no hacer esto, básicamente. Si necesitamos tener un valor de a acá, o bien tiene que ser un input, yo lo puedo poner acá, así, a igual a 10, permito que el usuario lo cambie, pero en principio está prefijado, o si no voy a querer que el usuario de la función lo cambie, lo puedo poner acá directamente y listo. ¿Sí? Bueno, eso era todo lo que les quería contar de funciones. Nos vemos en el próximo video.